Muy buenas tardes, público en general. Hoy vamos a hablar del tema Apache Cassandra. Vamos a ver un poco de teoría, su respectivo caso práctico. Cassandra se define como una base de datos no SQL. ¿A qué nos referimos con base de datos no SQL? Es una categoría general de sistemas de gestión de base de datos, que difiere del modelo tradicional o modelo relacional que nosotros queremos llamar, en diferentes modos. Por detallar un caso, los data stores no requieren esquemas de información fijas, evitan las operaciones Young y escalan horizontalmente. ¿A qué nos referimos con escala horizontalmente? Que podemos ir añadiendo nodos basados en hardware. Y la parte distribuida quiere decir que la información está repartida a lo largo de los nodos del clúster. Además ofrece una alta disponibilidad, de manera que si alguno de los nodos se cae, el servicio no se cae, no se degrada. La principal diferencia entre un base de datos relacional y un base de datos no SQL lo podemos ejemplificar en cómo lo guardan los datos. Por ejemplo, el almacenamiento de un recibo. En una base de datos tradicional tendríamos que partir la información en diferentes tablas y usar un lenguaje de programación en la parte servidora para transformar estos datos en objetos de la vida real. En NoSQL simplemente guardas el recibo. Es libre de esquemas, tú no diseñas la tabla y su estructura por adelantado. ¿Qué es Cassandra? Cassandra es una base de datos no SQL. ¿Qué quiere decir no SQL? Estamos renunciando a muchos de los principios de la base de datos relacionales, fundamentalmente la integridad referencial. No vamos a poder hacer un join y también estamos renunciando a la transaccionalidad, pero a cambio vamos a tener grandes ventajas. En primer lugar, la replicación. Cada dato que guardemos va a estar almacenado simultáneamente en más de un nodo. Por esto tenemos la tolerancia a fallos. Si el nodo en el que está almacenada nuestra información se cae, no pasa nada. Habrá algún otro nodo en cualquier que esté disponible. Además, es una base de datos descentralizada. Ningún nodo tiene una función nodo maestro. Es decir, no hay ningún nodo que sea a punto de fallo único, que si ese nodo cae perdamos toda la información de la base de datos. Presenta también una replicación multidata center. Podemos tener varios data centers. Si un data center lo perdemos, tampoco pasará absolutamente nada, porque en los data centers que tenemos, seguiremos teniendo toda la información posible. También presenta escalabilidad lineal. Esto quiere decir que si un nodo somos capaces de insertar 10.000 registros por segundo, en dos nodos podremos insertar 20.000 registros y así sucesivamente. Iremos subiendo lineal. Por último, una característica de Cassandra es muy interesante, es el nivel de consistencia de los datos. Lo podemos seleccionar a nivel de consulta. El teorema CAP nos dice que una de las bases de datos en clúster distribuido existen tres propiedades, de las cuales como máximo en un momento dado podemos tener dos. Por un lado la consistencia, es decir, si yo hago la misma consulta sobre dos nodos en el mismo instante, me van a devolver la misma información o va a haber un desfase entre que un registro lleve un nodo y llegue al siguiente nodo. Por otro lado tenemos la disponibilidad. Nuestro clúster tiene 10 nodos. ¿Qué pasa si perdemos un nodo o dos nodos? Queremos que el clúster siga siendo operativo. Y la tercera propiedad es la tolerancia a particionamiento de red. Tenemos nuestro data center de Madrid, de Barcelona. ¿Qué pasa si perdemos comunicación entre estos dos data centers? Pues esta es la propiedad de particionamiento de red que nos dice el teorema de CAP, que es simultáneamente solo vamos a poder tener dos, nunca vamos a poder tener las tres propiedades. Algunas características de Cassandra: escalabilidad horizontal, escalabilidad vertical, que explicaremos. La escalabilidad horizontal nos consiste en añadir más nodos a nuestro sistema, es decir, añadir más máquinas, más hardware. En cambio, la escalabilidad vertical añade más capacidad al nivel de hardware a las máquinas, por ejemplo, añadiendo más memoria. Otro punto sería su gran rendimiento lineal de escala. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta su rendimiento a medida que aumenta el número de nodos en el clúster. Por lo tanto, mantiene un tiempo de respuesta rápida. Otro punto sería el almacenamiento de datos flexibles. Cassandra acomoda todos los posibles formatos de datos, incluyendo estructuras, semiestructuradas y no estructuradas.
Puede alojar dinámicamente cambios en su estructura de datos, de acuerdo a la necesidad. Distribución de puntos. Distribución de puntos. Otra característica tenemos la distribución de datos. Cassandra proporciona la flexibilidad para distribuir los datos en la que se necesita mediante la replicación de datos a través de múltiples centros de datos. Otro, soporte de transacciones. Cassandra admite propiedades como atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Para nuestro caso práctico, haremos una pequeña aplicación de reportes en Java conectado con una base de datos Cassandra. El primer paso será descargar Cassandra. Para eso entraremos a esta URL. Todos los links estarán en la descripción del video. Una vez descargado el archivo, lo ejecutaremos e instalaremos Cassandra. Es una instalación sencilla, solamente hay que darle siguiente, siguiente y finalizar. Una vez instalado Cassandra, ya podremos conectar nuestras bases de datos. Entonces nos quedaría así. Tendríamos el Cassandra SQL Shell, que es la consola de Cassandra. Desde ahí nosotros ya podríamos trabajar con todo lo que es Cassandra, ya sea crear keyspace, crear tablas, hacer inserciones, hacer selects. En este caso nosotros vamos a hacer una aplicación de Cassandra conectada con Java, específicamente en lo que es el NetBeans. Bien, ahora que tenemos el NetBeans, vamos a crear un proyecto nuevo, Java Application, le damos siguiente y creamos nuestra aplicación. En este caso le vamos a poner de nombre Cassandra. Cassandra ejemplo. Listo. Creamos la clase main y finish. Muy bien, ya tenemos nuestro proyecto. Hay que esperar que cargue. Listo. Ahora, el segundo archivo que vamos a descargar va a ser el driver para poder conectar Cassandra con el Java. Entonces vamos a ir a este enlace y vamos a descargar el Cassandra JDBC driver. Ok, una vez descargado nos va a dejar esta carpeta y acá tendremos todas las librerías que hay que agregarle al proyecto para poder funcionar el Cassandra, para poder añadir la conexión. Entonces le damos a Libraries, Add Jar Folder y añadimos todas las librerías que acabamos de descargar. Le damos a abrir y ahora, como podemos ver, ya tenemos todas las librerías, con lo cual ya podemos conectar lo que es el Cassandra con el Java. Ahora está cargando y ya está. Cargó todas las librerías al proyecto. Ok. Ahora descargaremos lo que es un pequeño plugin de Cassandra exclusivamente para NetBeans. Vamos al siguiente enlace y le damos en descargar. Nos va a descargar un pequeño archivo que vamos a agregar. Vamos a ir a Tools, Plugins. Vamos a Download. Le damos Add Plugin y seleccionamos el plugin que acabamos de descargar. Ok. Le damos en abrir. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes que todavía no lo tienen instalado, les dan en install y les va a aparecer acá en updates. Acá yo ya tengo mi NB Cassandra. Ok, una vez que tengo eso, puedo ir a Service, Database y como ven, ahora me aparece Cassandra. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser crear un cluster. Le vamos a dar el localhost, en este caso esta IP. Le damos en OK, le damos un puerto, por defecto viene como 9042, lo vamos a dejar así, sin autenticación, le damos no,
y ahora solamente necesitaremos darle un refresh. Para eso lo que vamos a hacer es cerrar y abrir el NetBeans. Ok, yo ya hice ese paso y entonces se creó mi clúster. Recuerden que dentro de mi clúster puedo encontrar mis nodos y mis key space. Ya tengo en este caso solamente hemos creado un nodo que es el localhost, que está definido por esa IP, y dentro de user key space se van a guardar todos los key space que nosotros creemos, ya sea desde la consola del SQL Shell o ya sea desde el código ejecutado desde el NetBeans. Ok, entonces ahora vamos con el siguiente paso. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Vamos a crear una nueva clase, un Java class llamado SQL-operaciones. Ok, esta clase va a contener todas las operaciones. Yo ya tengo el código escrito. Los códigos también se los voy a dejar junto con todo el proyecto en la descripción del enlace del video. Ok, entonces vamos a definir lo que vamos a usar. Vamos a usar primero un clúster. Por ejemplo, acá podemos ver cómo al haber añadido el plugin a NetBeans, nosotros lo que vemos en código lo podemos ver en la parte izquierda de forma visual. Podemos ver en los clusters, podemos ver las sesiones, más abajo podemos ver los nodos, que está definido como 127.0.0.1. Y una vez que creemos nuestros key space, también aparecerán en el lado izquierdo nuestros key space. Entonces vamos a comenzar con el primer método, que es iniciar la conexión. Lo que vamos a hacer en iniciar conexión va a ser bien sencillo. Solamente vamos a conectarnos mediante nuestro localhost, que es como está definido en la parte izquierda. Va a ser nuestro nodo. En este caso solamente vamos a usar un nodo. Recuerden que en Cassandra se pueden usar muchos nodos. En este caso solamente vamos a usar un solo nodo, que es nuestro propio servidor, el localhost. Ahora, el siguiente método es iniciar sesión. Para iniciar sesión significa que nos vamos a conectar en un key space. En este caso todavía no tenemos un key space. Entonces para eso está el siguiente método, que va a ser el crear un key space, que vamos a pasar por parámetro el nombre de nuestra key space. Entonces lo que va a hacer es conectar a nuestra sesión. Luego esa sesión va a ejecutar un SQL, que también lo podríamos crear desde la shell. Así como lo podemos crear. En este caso lo vamos a crear desde el Java, desde el código en Java, pero también se podría escribir este código en el SQL Shell. Entonces va así, create key space, le vamos a dar el nombre de nuestra key space que nosotros queremos y le vamos a dar algunos parámetros de creación, que es como es la replicación, un tipo de replicación. En este caso vamos a usar lo que es simple strategy, que significa que los valores solamente se van a repetir una vez por nodo. Por eso también le ponemos lo que es el replication factor. En este caso, hacemos eso porque solamente tenemos un nodo. Si nosotros tuviéramos dos, tres nodos, podríamos hacer que el replication factor sea mayor a 2 o 3, pero siempre procuren que el replication factor sea menor al número de nodos, menor o igual al número de nodos que tenemos. En este caso solamente tenemos un nodo, que es el localhost. Si tuviéramos varios servidores, podríamos usar 2 o 3 nodos o más. Entonces, el siguiente método es eliminar keyspace, que hacemos un drop al keyspace, finalizar conexión. Vamos a crear estas dos tablas, clientes, películas, con estos campos. Estos campos sencillos, película ID, nombre de película, idioma, género de la película, duración, número de vistas y año de estreno. ¿No? Y lo mismo para clientes, campos sencillos. Vamos a crear dos tablas dentro de nuestra key space, que en este caso se va a llamar cine. Ahora lo vamos a crear y luego está, por ejemplo, nuestro método, que es crear tabla. Crear tabla lo que va a hacer es, vamos a ejecutar un query, un cquery, porque recuerden que este es SQL, pero es muy similar al SQL, en donde vamos a mandarle un create table con el nombre de nuestra tabla más el query. El query lo que va a contener
va a ser el nombre de las columnas más el tipo de dato más la llave primaria. Entonces, esa sentencia yo la he resumido con un pequeño for, pero la sentencia nos va a quedar así, así como las estoy escribiendo ahora. Un create table clientes, ¿no? Después va a ser create table películas, en este caso create table clientes. Ahora vamos a poner el nombre de las columnas, tal como les mostré en el Excel, nombre del cliente, edad. Seguimos con lo que es nuestra primary key. En este caso vamos a darle como primary key al nombre del cliente. Entonces este es un pequeño ejemplo, pero siempre no se olviden poner el tipo de variable que es cada columna. Eso va después de cada nombre de nuestra columna. En este caso, nombre de cliente text, edad entero. Primary key, nombre de cliente. Listo. Así más o menos es lo que nos va a quedar nuestro query. Este es un pequeño ejemplo. Entonces, nuestro crear tabla. Después está eliminar tabla, que hace un drop table con el nombre de la tabla. Entonces se ejecuta y elimina nuestra tabla. Eliminar datos con una condicional. Entonces le pasamos el nombre de la tabla y nuestra condicional. Que sea país, que sea Perú, que el año de estreno sea mayor al 2010. Hay una diversidad de condicionales. Luego tenemos lo que es el select data, ¿no? Que en este caso, para este ejemplo específico, lo que vamos a retornar va a ser un select específico, que vendría a ser la suma de películas vistas por país. En este caso tenemos Perú, Chile, Argentina, Brasil. Y nuestro siguiente método, que es insertar datos, que hace un insert dentro de una tabla, los campos y los valores. Ok, vamos a nuestra clase main, a nuestra clase principal. En nuestra clase principal definiremos un arreglo de lo que es columnas clientes, que va a ser el nombre de las columnas de nuestra tabla clientes, y otro arreglo de string, que va a ser el tipo de dato de los clientes, que vendría a ser el tipo de dato respectivo a cada columna de nuestra tabla clientes. Y hacemos lo mismo con la tabla películas. El nombre de las columnas de la tabla películas y sus tipos de dato, ¿no? En algunos son text, en algunos son enteros, otros son floats. Okay, también estamos definiendo un tiempo inicial y al final del código también estamos definiendo lo que es un tiempo final para saber cuánto es lo que demora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar la conexión. Ahí tenemos el tiempo final. Vamos a iniciar la conexión arriba y luego crear el key space llamado cine. Entonces vemos que tarda 4 segundos en crearnos un key space, que vendría a ser cine. Listo, una vez creado nuestro key space, nosotros podemos entrar a través del shield con la palabra use y el nombre de nuestro key space que acabamos de crear. En este caso, use cine. Siempre punto y coma al terminar la sentencia, le damos enter y ya tenemos. Y hemos entrado en el key space cine. Y acá adentro ya podemos empezar a crear lo que son nuestras tablas, hacer selects, hacer deletes y todas esas operaciones. Ahora, también lo podemos ver dentro del NetBeans, pero para eso necesitamos actualizar, darle un refresh. En este caso yo cerré y volví a abrir el NetBeans. Entonces, como ven, ya tengo creado mi key space llamado cine. Entonces, una vez que ya está creado mi key space llamado cine, eso lo voy a comentar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la siguiente operación, que es la creación de dos tablas, la tabla clientes y la tabla películas, por donde va a entrar, ¿no? Lo que vendría a ser las columnas clientes para la tabla clientes y las columnas películas para la tabla películas. Entonces están entrando el nombre de las columnas, el tipo de dato de las columnas y 0 indicándome que la primera columna va a ser mi primary key. Ok, entonces iniciamos conexión.
no se olviden de que ahora que tenemos nuestro KeySpace, tenemos que iniciar sesión en el KeySpace para poder nosotros dentro del KeySpace crear las tablas. Ahora vamos a correr el archivo y vamos a ver que en 8 segundos ya nos crearon nuestras dos tablas y que también obviamente podemos ver a través del shield para corroborarlo. Entonces vamos a hacerle un select from a nuestra tabla clientes y como vemos se creó nuestra tabla clientes y lo mismo para nuestra tabla películas, un select from películas y ahí está nuestra tabla películas con los nombres de los campos que nosotros hemos definido. Entonces si nosotros vemos, gracias al plugin que hemos añadido al NetBeans, nosotros podemos ver los keyspace, las tablas dentro de la pestaña de service. Ok, entonces ya hemos creado nuestras tablas. Ahora lo que voy a hacer es insertar datos dentro de las tablas. Para lo cual yo tengo mi archivo plano, que es de donde voy a extraer todos los nombres de las películas. Vamos a crear otra clase en Java llamado obtener data, obtener datos. Ok, y lo que va a hacer es de mi archivo de plano txt que tengo alrededor de 200 películas, voy a extraer todas las películas una por una y voy a empezar a insertarla en mi tabla películas. Ok, es sencillo, solamente voy a extraer línea por línea a un for, ¿no? Desde 0 hasta el tamaño que tiene el arreglo y voy a empezar a introducir lo que son los campos. A la derecha está comentado las columnas. Como ven, ID película, nombre película, idioma, género, duración, número de vistas y año de estreno. Para algunos campos usé un random, como para lo que es duración de película y todo eso, para poder hacerlo de forma más rápida, lo que es llenado de nuestra tabla. Entonces, vemos, esta es la parte más importante, lo que maneja el SQL, ¿no? Mi método de insertar datos. Ahí yo pongo en mi tabla el nombre de las columnas y los valores. Acá vamos a ver lo que es el método de insertar datos. Hace un insert into la tabla, el nombre de los campos y pasa como valores mi array list de valores. Ahí como podemos ver el nombre, el tamaño del array list, que va a ser un array list lleno de strings, ¿no? Es una lista que contiene todos los strings con todos los nombres de mis películas. Ok, ahora vamos a ejecutarlo y vemos que nos tarda unos 4 segundos en llenar alrededor de 200 películas en nuestra tabla. Entonces lo vamos a corroborar con con el SQL Shield. Entonces ahora otra vez le vamos a hacer como ven arriba dice 0 rows, hay 0 filas. Ahora que vamos a ejecutarlo otra vez, vamos a ver cuántas filas nos da. Vean ahí cómo se ha llenado nuestra data en nuestra tabla con los campos que nosotros hemos puesto. Ojo que esos no son todos. Abajo hay un more. Si le seguimos dando enter, vas a empezar a salir más data. Lo que por defecto, para que entre en la pantalla, me da solamente un límite de cierta cantidad. Ok, eso fue para nuestra tabla películas. Entonces, algo similar vamos a hacer para lo que es nuestra tabla clientes. Entonces, vamos a proceder a comentar esta parte, ¿no? De lo que es la inserción de data dentro de la tabla películas. Y vamos a proceder con el código que es la inserción de data en nuestra tabla clientes. Ok, estamos comentando lo que es la tabla películas. Y ahora vamos a poner nuestro código de tabla clientes. Listo. Entonces va a ser una operación similar a lo que hicimos con nuestra tabla películas. En este caso nosotros vamos a llenar 500.000 registros para ver cuánto tiempo demora 500.000 registros. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a insertar en nuestra tabla clientes las columnas de los clientes que ya la tenemos definida y los valores que van a entrar. Los valores, como pueden ver un poco arriba,
se están añadiendo. Para este caso hemos usado un pequeño arreglo con nombres, apellidos, para que se vayan entremezclando y puedan ir generando aleatoriamente nombres y se vayan llenando nuestra tabla. Entonces, después de una espera, vemos que fueron 1200 segundos. 1200 segundos, yo pausé el video y lo que se demoró fueron 1200 segundos, que son alrededor de 20 minutos en llenar 500.000 registros, como ven arriba en el for. Entonces ya tenemos llenado nuestra tabla clientes. Ahora vamos a crear otro Java class que es generar barras, para lo cual vamos a añadir una librería más, unas librerías más que es para lo que es el manejo de nuestras barras, de nuestros reportes de barras. Listo, añadimos esas librerías. Yo tengo el código que no es nada complicado, solamente es pasar la data. Ok, como vemos el método generar barras recibe una ArrayList de data. Ya, esa data le vamos a hacer un select de nuestro código de SQL. Nuestro código SQL nos va a devolver la data, la información, y esa data la vamos a pasar a esas pequeñas clases que internamente nos dan la creación de los reportes. Ok, ahora vamos a ir a nuestra clase principal y acá hemos añadido nuestro código. No se olviden, siempre iniciamos conexión, iniciamos sesión y vamos a crear una ArrayList, ¿no? Que es lo que pasa por parámetro en nuestro método generar barras. Y vamos a crear ArrayList para los 4 países a donde vamos a hacer los select data. En este caso, vamos a hacer un select datos para nuestra tabla clientes y le vamos a pasar por condicional que el país sea igual a Perú. Entonces, eso nos va a dar, como vemos, nos va a devolver la suma de la cantidad de vistas de las películas de la tabla clientes donde el país sea igual a la variable país que estamos pasando por parámetro. En este caso hemos creado 4 veces hemos creado el método para que nos pase lo que es Perú, Argentina, Chile y Brasil. Al último le ponemos que nos devuelva un entero, que es la cantidad total, ¿no? Entonces ese SQL se va a añadir, ¿no? Tanto para Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. Y todo eso lo vamos a abordar en un ArrayList, que es lo que nos pide nuestro método de generar barras, ¿no? Un ArrayList con todos los países y la data, la cantidad. Y entonces le vamos a dar un run a nuestro proyecto y vemos que después de 15 segundos ya se generó nuestro reporte de barras. Ahora lo abrimos, lo maximizamos y acá tenemos lo que es nuestro reporte, que es el número de visitas por el país. Entonces le hacemos un pequeño zoom y vemos, por ejemplo, que Perú es el país con más visitas a dicho cine. Argentina, por ejemplo, de color verde, es el país con menos visitas. Entonces, es así como hemos generado a partir de nuestras operaciones SQL con nuestra base de datos Cassandra, hemos generado nuestro reporte con lo que es el número de vistas por país. Hemos visto que se ha tardado solamente 15 segundos. Ok, entonces eso vamos a poder ver toda nuestra data desde el SQL Shield. Recuerden que en la tabla clientes hemos añadido 500.000 registros. Entonces le doy Enter, 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 Enter. Y como vemos, hay una cantidad muy grande de registros en nuestra tabla. Ok, ahora vamos a hacerle un truncate a nuestra tabla clientes. Punto y coma al final. Y esperamos 2 segundos y ya está. Ahora le voy a dar nuevamente un select a la tabla clientes para ver cómo queda nuestra tabla y como vemos 0 rows, 0 filas.
Acabamos de darle un truncate y se ha vaciado por completo toda nuestra tabla de clientes. Las mismas operaciones que hemos empleado en el Java, lo podemos hacer directamente desde el C Shell. Ahora, para hacer un resumen, lo que hemos necesitado ha sido el Cassandra versión 3.9.0, los drivers para conectar el Cassandra con el Java y opcionalmente un plugin para NetBeans para poder visualizar lo que son nuestros keyspace, nuestros nodos, nuestras tablas. Entonces acá dentro de nuestro archivo SQL operaciones tenemos todos nuestros métodos: crear tablas, hacer inserts, selects, deletes, crear keyspace. También podemos hacer nuestro update, alter table, pero en cambio tiene otras ventajas. Espero que les haya gustado esta explicación de lo que es una aplicación de Java conectada con la base de datos de Cassandra. Eso es todo, muchas gracias.